Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos los misterios del corazón, los entresijos de las relaciones y, por supuesto, todo el chismecito jugoso del mundo del espectáculo. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, acaparando portadas y generando un debate apasionado: Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. ¿Casualidad o amor real? ¿Será que el destino los está uniendo en secreto? Preparen sus palomitas, abróchense los cinturones, porque este viaje va a estar lleno de emociones, teorías y, quizás, alguna que otra sorpresa. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si les gusta el tema de hoy, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Vamos a hacer que esta conversación llegue a todos los rincones del universo digital. Ahora sí, manos a la obra. Mert y Afra. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral turco, dos talentos innegables que han conquistado nuestros corazones en la exitosísima serie *Yalan*, también conocida como *Golden Boy*. Su química en pantalla es innegable, un fuego que traspasa la pantalla y nos hace preguntarnos: ¿es solo actuación, o hay algo más? La historia comienza, como muchas otras, con un casting. Dos jóvenes aspirantes a actores, nerviosos y emocionados, audicionando para interpretar a Ferit y Seyran, los protagonistas de una historia de amor llena de obstáculos y giros inesperados. Desde el primer momento, la chispa fue evidente. Sus miradas se cruzaron, sus voces se sincronizaron y, de repente, la magia comenzó a fluir. Pero, ¿es suficiente la química en pantalla para hablar de amor real? La respuesta, como siempre, es compleja. Los actores son profesionales, maestros del disfraz y la emoción. Su trabajo es hacernos creer, transportarnos a un mundo de fantasía donde todo es posible. Mert y Afra, sin duda, son excepcionales en su oficio. Logran que sintamos cada beso, cada lágrima, cada alegría y cada decepción como si fueran nuestras. Sin embargo, más allá de la actuación, hay detalles que no podemos ignorar. Las miradas cómplices fuera del set, las sonrisas tímidas en las alfombras rojas, los gestos de cariño espontáneos capturados por los paparazzi. Pequeños momentos que alimentan la llama de la especulación y nos hacen soñar con un romance de cuento de hadas. Analicemos un poco su lenguaje corporal. En las entrevistas a menudo se les ve reflejándose el uno al otro, imitando sus posturas y gestos. Esto, según los expertos en comunicación no verbal, es un signo de conexión y afinidad. También se observa que tienden a mantener contacto visual prolongado, una señal de interés y atracción. Pero, ojo, que no todo lo que brilla es oro. Hay que ser cautelosos con las interpretaciones, porque a veces, lo que vemos es simplemente una proyección de nuestros propios deseos. ¿A quién no le gustaría que esos dos tortolitos terminaran juntos en la vida real, Pero no todo es miel sobre hojuelas. También hay que considerar los rumores y las controversias que han rodeado su relación. Se les ha vinculado sentimentalmente con otras personas, se han publicado fotos comprometedoras que han generado polémica y se han desatado debates acalorados en las redes sociales. Recordemos, por ejemplo, el escándalo de las fotos que circularon donde se les veía, digamos, muy juntitos. Unas imágenes que, como era de esperarse, encendieron las alarmas y desataron todo tipo de especulaciones. ¿Son solo estrategias de marketing para mantener viva la llama de la serie? ¿O hay algo de verdad en todo este torbellino de información? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero como buenos detectives del corazón, vamos a analizar las pistas disponibles para intentar descifrar este enigma. Y para ello vamos a profundizar un poquito más en sus vidas y en los entresijos de *Yalan*. En primer lugar, hablemos de sus personalidades. Mert es conocido por su carisma, su sentido del humor y su capacidad para conectar con la gente. Es un chico extrovertido, que siempre tiene una sonrisa para todos y que sabe cómo ganarse el cariño del público. Afra, por su parte, destaca por su belleza, su inteligencia y su profesionalismo. Es una chica más reservada, pero con una fuerza interior que la hace brillar con luz propia. Son dos individuos muy diferentes, pero que parecen complementarse a la perfección. Como el yin y el yang, ¿no les parece? Además, comparten una pasión común, la actuación. Ambos han demostrado su talento en diversos proyectos y tienen una ambición clara por seguir creciendo en la industria.
Mert con su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de cualquier personaje. Afra con su elegancia y su sensibilidad, que le permiten transmitir emociones profundas con solo una mirada. Esta afinidad profesional podría ser un factor clave en su conexión. Porque, seamos sinceros, ¿quién mejor para entender a un actor que otro actor? Otro aspecto importante a considerar es el impacto que *Yalan* ha tenido en sus vidas. La serie los ha catapultado a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos de masas. Han tenido que lidiar con la presión de los medios, la atención constante de los fans y la exigencia de mantener una imagen pública impecable. En este contexto es natural que hayan encontrado apoyo y consuelo el uno en el otro. Imagínense lo que debe ser estar en el ojo del huracán constantemente, con todo el mundo opinando sobre tu vida. ¡Uf, qué estrés! Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿casualidad o amor real? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Podría ser que simplemente sean dos buenos amigos que comparten una conexión especial. Podría ser que estén enamorados, pero prefieren mantener su relación en secreto por temor al que dirán o por proteger su privacidad. O podría ser que todo sea una estrategia de marketing para generar expectación y mantener el interés del público. Al fin y al cabo, en el mundo del espectáculo, todo vale para conseguir un buen titular, ¿verdad? Lo que sí es innegable es que Mert y Afra han logrado crear una magia única en pantalla. Su talento, su química y su dedicación han hecho de *Yalan* un éxito rotundo. Y quizás en medio de todo este caos, haya surgido un amor genuino que trasciende la ficción. Un amor que, como en las mejores telenovelas, ha superado todos los obstáculos y ha florecido en medio de la adversidad. El destino, como bien dice el título, juega un papel fundamental en esta historia. Quién sabe, quizás estaban destinados a encontrarse, a enamorarse y a vivir un romance de película. O quizás simplemente sean dos almas gemelas que se han cruzado en el camino y han decidido disfrutar de su compañía, sin etiquetas ni compromisos. En cualquier caso, qué bonito es el amor. Independientemente de la verdad, lo que importa es que Mert y Afra nos han regalado momentos inolvidables. Nos han hecho reír, llorar, suspirar y soñar con un amor verdadero. Y eso, al final, es lo que cuenta. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con encontrar a su media naranja y vivir una historia de amor digna de Hollywood? En conclusión, la relación entre Mert y Afra sigue siendo un misterio envuelto en un enigma. Hay señales que apuntan a un romance, pero también hay factores que sugieren que podría ser solo una amistad muy cercana o incluso una estrategia publicitaria. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Lo importante es que disfrutemos de su trabajo, admiremos su talento y sigamos soñando con un amor de cuento de hadas. Y por supuesto que no nos dejemos engañar por las apariencias, porque a veces la realidad supera la ficción. Para darle más carnita al asunto, investiguemos un poco más sobre sus carreras individuales. Mert Ramazan Demir, antes de *Yalan*, ya había demostrado su talento en series como *Redmen* y *Aras*. Su carisma y su atractivo físico lo han convertido en uno de los galanes más cotizados de Turquía. Afra Sarıoğlu, por su parte, también ha participado en exitosos proyectos como *Kardeş Okuklar* y *Yeşil Deniz*. Su belleza y su talento la han posicionado como una de las actrices más prometedoras de su generación. Ambos tienen un futuro brillante por delante, con o sin romance de por medio. Además, es importante recordar que la presión mediática puede ser muy difícil de manejar. Los famosos están constantemente expuestos al escrutinio público, y cualquier paso en falso puede convertirse en un escándalo. Por eso es comprensible que Mert y Afra sean cautelosos a la hora de hablar sobre su vida personal. Quizás prefieren mantener su relación en secreto para evitar el acoso de los paparazzi y proteger su intimidad. Y hablando de paparazzi, vaya que han tenido trabajo con esta pareja. Los fotógrafos los han seguido a todas partes, intentando captar alguna imagen comprometedora que confirme el romance. Pero hasta ahora, no han tenido mucho éxito. Mert y Afra han sabido manejar muy bien la situación, evitando dar pistas y manteniendo un perfil bajo. Son unos maestros del disimulo. Pero, ¿qué dicen los fans? Las redes sociales están que arden con teorías y especulaciones sobre la relación entre Mert y Afra. Hay quienes están convencidos de que están enamorados hasta las trancas, y quienes creen que todo es un montaje.
Los hashtags #Mert-Afra, #Aframert y #Yalan son tendencia mundial, con miles de mensajes y comentarios cada día. La fiebre por esta pareja es imparable. Y es que, seamos sinceros, la historia de amor de Ferit y Seyran en *Yalan* ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla es innegable y su romance es tan intenso y apasionado que es difícil no creer que algo más está pasando detrás de cámaras. Pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay un gran trecho. Así que, mi gente linda, la pregunta sigue en el aire: Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. ¿Casualidad o amor real? La respuesta, como siempre, solo la saben ellos. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de su trabajo, soñando con un amor de cuento de hadas y, por supuesto, alimentando el chismecito. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama amoroso? Gracias por acompañarme en este viaje de especulación y análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que la verdad siempre está ahí afuera, esperando a ser descubierta. Pero a veces es más divertido dejar volar la imaginación y crear nuestras propias historias. Ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Mert y Afra están enamorados? ¿O creen que todo es un montaje? Quiero saber sus teorías. Compartan sus opiniones y vamos a armar un debate interesante. Y si tienen alguna información adicional que pueda arrojar luz sobre este misterio, no duden en compartirla. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima, mi gente linda. Y que el amor los acompañe siempre. Y no se olviden de estar atentos a las próximas noticias, porque quién sabe, quizás pronto tengamos la respuesta definitiva a este enigma. Chao, chao.